bueno, pues que ha estado directamente en toda la línea de todo lo que se ha ido contando estos últimos días, de todo lo que ha ocurrido precisamente en España, que quizás se ha ido enconando, y hoy, con ese asalto, ese disparo a Alejo Vidal Quadras, ese ataque contra el expresidente del Partido Popular en Cataluña, ex fundador ideólogo de Vox, que está todavía hospitalizado, aunque parece que se está estabilizando y no se quiera temer por su vida, pero que todavía revierte la gravedad que supone que efectivamente, bueno, pues se reciba un disparo de esa magnitud a la edad que tiene. Insisto, se ha encontrado la moto calcinada, se está investigando cuáles son los motivos y qué ha podido ocurrir. Claro, pensar en que a esto nos acaba llevando el tipo de soflamas que venimos viendo en los últimos días es prácticamente inevitable. Abogado, analista político Rubén Gisbert, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Hasta qué punto le ves vinculación? ¿Crees que esto, porque no se ha descartado nada, pero dice la policía que esto se parece mucho al tipo de actuaciones de los sicarios, que van en una motocicleta, se baja uno, dispara, se suben, huyen, queman la motocicleta? Todo esto pasando en un marco en el que desde Bruselas nos llega al final este acuerdo de amnistía, dicen desde el 17 hasta el 23, en el que se compra incluso ese concepto de lawfare, que viene de esto de las guerras, del warfare, ese concepto en el que dice que se ha utilizado una guerra legal contra los representantes políticos de Cataluña durante estos días y que así ha de reconocerlo el Estado. Poco más o menos se viene aceptando que el Estado español ha actuado muy mal en represalia al referéndum, por eso hay que amnistiar un delito que en teoría no debió producirse, por cómo se... El fundamento sería que ha actuado de manera injusta, que ha actuado en contra de un sentimiento de justicia. Con esta carita y cuando todo esto se firme, presumiblemente ya listo y presumiblemente se hará presidente en esa sesión de investidura próximo 15 y 16 de noviembre Pedro Sánchez. ¿Qué sensación se te queda? ¿Cómo estás viendo en realidad el revuelo que también forma parte del Partido Popular, de Vox, alentando a que se sigan produciendo estas manifestaciones de forma, eso sí, pacífica, descartando la violencia? Pero claro, todo este ritmo de noticias y de lo que estamos viviendo deja un cuerpo un tanto extraño, y más con la noticia de Vidal Quadras que decía. ¿Cómo ves tú todo este tipo de soflamas que llegan de un lado y de otro y el peligro de que esto se incendie? Pues en primer lugar, toda mi solidaridad con Vidal Quadras y con su familia por el trágico suceso al cual se ha visto sometido esta mañana. Pero obviamente yo no puedo sacar ninguna conclusión más allá de los indicios que haya establecido la policía, y lo único que podemos decir, sí, con toda seguridad, es que no se trata de ninguna actuación, digamos, sobrevenida. O no, aleatoria no, sobrevenida o alguien que, digamos, se eleva la cabeza. No, esto, yo, sinceramente, si me tuviera que decantar, me decantaría por algo que no creo que habrá, quizás podría ser una casualidad, por un motivo. Sí que está confirmado que hay una actuación por parte de unas personas con una organización, es decir, nadie coge una moto con un copiloto en una vuelta a la esquina, te vas allí, luego buscas un sitio donde dejar la moto, la quemas, etcétera, etcétera. Eso requiere planificación, requiere tiempo. Por lo tanto, no puedo decir ni una cosa ni la otra, pero lo fundamental de lo que me preguntabas, creo que es que la crispación a la cual nos estamos viendo sometidos los ciudadanos es precisamente lo que de manera irresponsable se está incentivando, se está exacerbando por parte de la clase política, del mismo modo que el independentismo catalán creció durante muchos años en Cataluña, lanzando a los propios ciudadanos con los CDR contra la propia policía. La propia Generalitat, con una mano tenía los CDR y con otra tenía la policía. El apreteo, exactamente. Y creo que realmente, aunque hay muy poca voluntad hoy en día, porque en un momento en el que no se sabe, no termina de dibujarse quién va a tener el gobierno, quién no, el premio es muy goloso, todos quieren ese premio, hay muy poco análisis, por el cual además os felicito por esta televisión, hacéis un magnífico trabajo de objetividad bajo mi punto de vista, sobre todo en las cuestiones geopolíticas, pero en este paradigma nadie está apuntando a la verdadera causa del problema. La verdadera causa de este problema, de la situación en la que nos encontramos, no es el señor Pedro Sánchez.
es precisamente que hemos llegado de manera constante e ininterrumpida, pacto tras pacto, cesión tras cesión, a través de un sistema que lo que busca es, con la corrupción mutua de los agentes políticos, de los jefes del partido, mantenerse y repartirse la nación desde el Estado. Hemos llegado a un punto en el que no quedaba más que repartir más que la propia identidad nacional. Que si el 3%, que si pactos del Majestic, que exactamente, si... bueno, se habla mucho de Franco. Franco llevó mucha industria a Barcelona. Totalmente. Y permitió creaciones similares a la Asociación Nacional Catalana. Y bajo Franco se publicaba en catalán, hay autores como veían que publicaban en catalán. Bueno, el caso es que efectivamente se ha ido dando una serie de concesiones. Esto tiene que ver con Cataluña, tiene que ver con el sistema. A mí tiene que ver directamente con la... Además, no lo digo yo, lo han dicho personas, renombrados juristas y personas con una dilatada trayectoria. Mira, el primero que lo dijo, por ejemplo, fue Gil Robles. Cuando vio la Constitución que se había hecho en secreto en una cafetería de aquí de Madrid, la José Luis, entre Abril Martorell y Alfonso Guerra, donde además se incluyó en el último momento, en el artículo segundo, la referencia al reconocimiento de las nacionalidades, que es una cosa que todavía ningún jurista del mundo ha sabido explicar, cómo puedes establecer la indisoluble unidad de la nación y al mismo tiempo reconocer que hay nacionalidades. Eso se hizo expresamente para satisfacer las ambiciones del nacionalismo regionalista, que es donde han encontrado ahí un feudo, un caldo y una bolsa infinita. Pues fíjate el Puyol, hasta dónde metió la mano, el político más corrupto de la historia de España. De esos polvos estos lodos, como se configuró ese sistema y ese asalto del Estado de la Nación en el 78 hasta hoy, es lógico que en su desarrollo se siga repartiendo hasta que no quede más que la propia nación. Esto exige un cambio constitucional, lo que estás planteando. Sí, sí, por supuesto. Además, muy sencillo. Bueno, muy sencillo, pero exige un cambio de constitución. Muy sencillo desde el punto de vista... Imposible de cambiar hasta que tienes que cambiarla. Yo recuerdo a Montoro, no se puede tocar la Constitución hasta que nos hace falta meter un articulito sobre el déficit. Muy sencillo desde el punto de vista técnico, pero muy difícil desde el punto de vista político. Porque todos los agentes hoy, todos los partidos, todos los que viven del Estado no van a querer tocar ni una coma en lo que se tiene que tocar. Desde luego yo soy partidario de hacer una Constitución como Dios manda, con unas Cortes constituyentes, con gente responsable, seria, formada. Pero 68.3 de la Constitución impone el sistema proporcional, un sistema decimonónico creado por los liberales entonces para aplicarlo en Australia, en una colonia, para tenerla controlada. El sistema proporcional, que es el que tenemos en España, que es un reparto proporcional entre los grupos, entre los partidos, al final a lo que lleva, que por cierto en la República de Weimar fue el que propició el auge del nacionalsocialismo de Hitler en Europa, lleva precisamente a esto, porque los ciudadanos no tienen la capacidad de elegir a sus representantes de manera directa. Yo no puedo votar directamente al presidente por mayoría absoluta doble vuelta. Si sucediera eso, el presidente jamás tendría necesidad de pactar con nadie. Ni ningún presidente que hemos tenido jamás hubiera necesitado pactar con nadie, ni hubiéramos visto esa constante y absoluta venta de los intereses nacionales a personas que tienen una trascendencia residual dentro de la política española. Dos aspectos dentro de todo esto que comenta y por ceñirnos al asunto del pacto entre PSOE y Junts. Uno, la amnistía en sí. Esto ya ha preguntado Europa por ello. Porque a Europa, más que la configuración del Estado, le preocupa el asunto de la malversación y cómo hemos hecho esas modificaciones legales del delito de malversación, que le preocupa bastante además. ¿Hasta qué punto la posibilidad de que Bruselas, Europa, termine recurriendo lo que estamos haciendo aquí, e incluso la amnistía, puede terminar afectando a la realidad económica y política de España en unos meses? Bajo mi criterio, no, porque lo que le interesa a Europa, como bien has dicho, es que esos actuales 70.000 millones de deuda que emite el gobierno de España no tengan una vinculación directa con una malversación clara y rotunda que además los propios políticos se perdonan los unos a los otros. Imagínate cómo se queda el pueblo alemán que... Pero entonces entrarán. No, yo creo que no. Yo creo que lo que van a intentar es buscar una alternativa en la cual no se haga evidente, como han intentado hacer siempre. Pero respecto al tema de la amnistía es que hay una cosa que parece que la gente no se da cuenta. Una cosa es el indulto, que es perdonar la pena. Y otra cosa es la amnistía, que es abolir el delito. Pero abolir el delito porque... cuando se ha aplicado la jurisdicción, se ha aplicado o bien de manera ideológica, o bien de manera arbitraria, o bien de manera injusta. Bueno, ya se hizo una amnistía en España. En 1977. ¿Por qué? Porque se consideró que el régimen anterior era una dictadura totalitaria, franquista, etcétera, etcétera, y por lo tanto quedaron sin efecto. Por cierto, la amnistía del 77 lo que provocó fue todavía que se hicieran más agresivas las aspiraciones nacionalistas. ETA.
ETA empezó a matar de verdad a partir de la amnistía, porque dijeron, hombre, ahora se ha abierto la puerta. Por lo tanto, esto que están haciendo no va a llevar a la pacificación ni a la calma en Cataluña. Tenía un sentido la amnistía del 77. Sí, pero no, por ejemplo, por los delitos de sangre. No, bueno, pues podemos discutir una serie de cuestiones, pero Sí, tenía un sentido realizar una amnistía saliendo de una por dictadura. Supuesto, bueno, tenía un sentido. Por supuesto que sí. Claro, lo que cabe preguntarse es qué sentido tiene una amnistía en este punto. Ninguno, porque, con fines políticos solamente. Sacó un artículo Financial Times esta semana hablando de que esa amnistía era necesaria. Sí, bueno, pero ¿qué va a decir bajaba al suelo, bueno, yo le comento para preguntarle. Bajaba al suelo tanto que decía, hubo mucha gente que fue a votar y que, bueno, pues en medio de esa singularidad en la que todos se encontraban, aun a pesar de que fuera ilegal y aun a pesar de todo, ellos iban a votar y se encontraban con una serie de problemáticas en el camino que muchos de ellos derivaron en que era un delito. El Financial Times, desde su fundación en 1887, es una revista centrista, económica, que lo que busca es la estabilidad del mercado y que no quiere líos. Entonces lo que busca prácticamente es eso. Y que piensa que lo que pasa en España es lo mismo que lo que tienen allí con Escocia. Esa es la diferencia. Pero porque, tenemos un problema de pedagogía en España con lo que ha ocurrido aquí. Pero porque no saben nada, pero nada es nada. Ni siquiera nuestros propios políticos cuando hablan de que la Primera República fue federal. Fue federal en el principio prudoniano, en el federalismo de Proudhon, que es casi anarquismo. Son estructuras del Estado que se organizan, que no tienen nada que ver con la unión de varios Estados. Pues aquí pasa lo mismo. En Reino Unido, que es la unión de varios reinos, se hace un contrato de diferentes sujetos políticos previos en 1707, que se llama el Acta de Unión. Y si se hace un contrato, las partes pueden decidir deshacerlo. Porque hay por Reino Unido y Inglaterra todo. Exactamente. Cosas. Inglaterra y Escocia firmaron ese pacto y fueron al Reino Unido. En España no ha pasado nunca. España no es la unión de varios sujetos, ni mucho menos voluntaria, y por lo tanto, de ninguna manera, mediante la voluntad, se puede separar lo que nunca se ha unido. Vamos con ese segundo aspecto. Uno era la amnistía, el otro es la posibilidad de que se termine produciendo un referéndum. En realidad esto no es de ahora, esto ha sobrevolado nuestro panorama político durante muchos años, es algo con lo que incluso se ha negociado con los catalanes cuando se ha pretendido algo, y con esos partidos regionalistas que comenta, pero ahora queda plasmado la voluntad directa de realizar un referéndum. Intentando hacerlo dentro del marco legal, pero no específicamente. Y ahí está lo más grave de todo. Eso es lo peor de todo lo que está pasando, ese aspecto. Que está fraguado en una infame sentencia del Tribunal Constitucional, que es un organismo que desde que se creó por el abad de Sieyes, entonces se llama el Senado Conservador para Napoleón, se ha creado para la corrupción, no tiene otra función el Tribunal Constitucional. Bueno, es un tribunal político. Es un tribunal político. Y es que lo que pretenden es que los españoles, en contra de nuestra historia, de nuestros ancestros, de nuestro pasado, de nuestros cementerios, de aquello que no hemos podido decidir, de que nunca ha habido nadie, ninguna voluntad, sujeto político, que ha acordado, como hemos dicho, esa unión, ahora nosotros podemos decidir lo que somos. Claro, como ahora está de moda que yo puedo decir ser una jirafa y que lo ponga en mi DNI, y vivimos en esa realidad, pues también la vivimos como sujeto político. Es una brutalidad. Y es una brutalidad porque es tan sencillo como que hay aspectos ontológicos, son hechos, no son actos, que no son decidibles. No son decidibles porque son un producto de la historia, de aspectos que nadie ha entrado a dirimir y no tienen personalidad jurídica ni propia para hacer o deshacer. Un español no puede decidir no ser español, no puede. ¿Cómo cree que acaba esto? Pues yo no sé cómo va a acabar, lo que sí que sé es cómo va a continuar, por lo menos por nuestra parte. De hecho, nosotros hemos convocado ya para este sábado a las 6 de la tarde una concentración ante el Congreso de los Diputados, donde creemos que está el foco del problema. Repito, con un sistema mayoritario esto no pasaría, y donde vamos a estar el tiempo que sea necesario hasta que se escuchen una serie de reivindicaciones que haremos públicas esta noche, una serie de puntos muy sencillitos, que estoy seguro que ninguna persona en este país, sea de izquierdas, sea de derechas, sea de la ideología que sea, de la sensibilidad que sea, pero sobre todo si es un demócrata, puede estar en contra, que necesitamos en este país. A ver dónde acaba también. Vamos a ver ese proceso y vamos a ver cómo termina todo esto. Rubén Gisbert, abogado, analista político. Gracias por estar con nosotros aquí en Negocios Televisión. Nosotros nos vamos al cierre de las bolsas europeas ya de la mano de Marta Vilar.